dio inicio la certificación Tribunal Abierto y la certificación nacional de carrera judicial electoral. La Sala Superior confirmó la asignación de pautas para las campañas electorales federales. Se inauguró el curso de actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al encabezar el inicio de la certificación Tribunal Abierto y la certificación nacional de carrera judicial electoral, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que por sus dimensiones, las de 2018 serán las elecciones más grandes y las más fiscalizadas de la historia. Y en ese contexto, la magistrada señaló que es justo apreciar que para hacerle frente se tiene a la justicia electoral institucionalmente más sólida y mejor preparada de la historia. Vamos con la información. Otálora Malasís indicó que hoy más que nunca, la misión de los tribunales electorales es velar porque se cumplan las reglas del juego democrático y se respeten en todo momento los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. La magistrada presidenta subrayó que, para llevar a cabo esta misión democrática que la ley les otorga, los tribunales electorales requieren que su personal esté integrado por abogados preparados, capaces y talentosos y cuya preparación esté a prueba de los más altos estándares de calidad. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevará a cabo el proyecto de Certificación Nacional de Carrera Judicial Electoral, a través del cual ofrecerá este reconocimiento a los tribunales electorales locales que cumplan con estándares de calidad jurisdiccional y de gestión, incluyendo la de contar con un sistema de carrera judicial y cuyos funcionarios participen en los esquemas de participación y certificación correspondientes. En su oportunidad, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, destacó que la certificación de la carrera judicial busca los niveles más altos de profesionalización del personal de los tribunales electorales, pero también incrementar la calidad de la impartición de justicia en beneficio de los justiciables, en los que finalmente impactará el incremento en la calidad de los argumentos, el fortalecimiento de las razones que se exponen en las decisiones y la capacidad del convencimiento social de las resoluciones y sentencias. Al tomar la palabra, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la adopción del modelo de justicia abierta o de tribunal abierto busca mejorar el acceso al servicio público de justicia a través de la promoción de la participación en los procesos de deliberación jurisdiccional, de la transparencia en las decisiones judiciales y de la visibilidad de los tribunales a través de una comunicación eficiente y eficaz del quehacer institucional. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong Meraz, aseguró que los tribunales electorales locales están unidos y listos para afrontar esta gran tarea y que la certificación será un parámetro que demostrará que los tribunales estatales cuentan con los estándares y esquemas necesarios para implementar justicia de manera pronta, cercana, ciudadana y especializada. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En información de la sesión pública de la Sala Superior, el Pleno confirmó por unanimidad de votos la asignación de pautas para las campañas federales electorales. Vamos con los detalles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes para el periodo de campaña en el proceso electoral federal 2017-2018. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, demandó que por equidad los candidatos independientes deberían contar con el mismo número de spots que los candidatos registrados por los partidos políticos nacionales para el mismo cargo público y señaló que la autoridad debería realizar una interpretación desde una perspectiva de derechos humanos, potenciando los derechos de los candidatos independientes y tomar en cuenta las desigualdades de género a las que se enfrenta como la única mujer candidata a la presidencia.
El Pleno señaló que el modelo de distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión ya está previsto desde el propio texto de la Constitución Federal, por lo que las autoridades están obligadas a respetar sus reglas sin que sea legalmente posible efectuar un control de convencionalidad. Por otro lado, las magistradas y los magistrados consideraron que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el modelo de distribución referido no violenta el principio de igualdad o equidad en la contienda, en tanto que los partidos políticos y los candidatos independientes cumplen finalidades distintas, de ahí que no sea factible su equiparación. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó también por unanimidad de votos la sentencia de la Sala Regional Especializada emitida en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC 53 de 2018, mediante la cual declaró inexistentes los presuntos actos anticipados de campaña atribuidos a Andrés Manuel López Obrador, Radio AMLO y Morena, derivado de su participación en un evento que se desarrollaría en el extranjero. En otro tema, al iniciar el curso de actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassís, aseguró que el procedimiento de fiscalización debe ser visto como parte de la integridad electoral, así como un elemento fundamental de un andamiaje institucional y legal que pretende garantizar la legalidad y constitucionalidad de los comicios. Escuchemos los detalles. La magistrada Otálora Malassís sostuvo que la tarea de la fiscalización implica una gran complejidad organizativa, operativa y técnica para el Instituto Nacional Electoral y para el Tribunal Electoral, ya que implica la necesidad de atender un número importante de demandas relativas a cuestiones altamente complejas que requieren conocimientos especializados, más allá de la arena jurisdiccional y que se deben resolver en tiempos muy breves. Durante el acto realizado en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior, la magistrada presidenta señaló que este curso complementa los convenios que ambas instituciones suscribieron la semana pasada y demuestra que el INE y el Tribunal Electoral y las autoridades electorales locales trabajan juntos y se fortalecen mutuamente para garantizar que las elecciones de este año estén a la altura de las expectativas y las exigencias de la sociedad. En su oportunidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó la importancia del trabajo conjunto que, en materia de fiscalización, realizarán el Instituto y el Tribunal, porque permitirá generar certeza sobre el resultado de los comicios del próximo 1 de julio, sobre todo porque la revisión de los ingresos y gastos de las campañas electorales deberá estar lista antes de que la Sala Superior dé validez a las elecciones. Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama señaló que el curso permitirá profundizar más el conocimiento conjunto del sistema integral de fiscalización, de los criterios para llevar a cabo esta tarea, que desde el punto de vista del INE no se trata de una actividad solamente punitiva sobre la conducta de los actores políticos. La fiscalización, dijo, debe verse más bien como una herramienta al servicio de la rendición de cuentas, de la transparencia y, en ese sentido, de la democracia. Por su parte, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong Meraz, dijo que la fiscalización en materia electoral es uno de los tópicos más importantes para la ciudadanía, ya que el rebase de topes de gastos de campaña es una causal de nulidad y un pilar para el correcto desarrollo de los comicios. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Vamos a una breve pausa. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara. En el juicio 91 de este año, Jorge Carlos Ruiz Romero se quejó por un acuerdo del INE que aprobó el registro de las fórmulas de candidatos a diputados por mayoría relativa para el proceso electoral actual. Bueno, pues el INE no tomó en cuenta la solicitud de Jorge para que contendiera para diputado. La sala precisó en primer término que la solicitud de Jorge de que le sea aplicado en directo y automático lo dispuesto por el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, saltando la aplicación de la mexicana Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, es improcedente, en razón de que el derecho a ser votado no es absoluto, ya que se encuentra sujeto a condiciones, calidades y requisitos establecidos en la Constitución mexicana y la ley mexicana. Al respecto, la resolución es, la Sala Guadalajara confirmó la resolución del INE de desestimar la petición de Jorge. En la Sala Monterrey, la magistrada y los magistrados anularon las decisiones del Tribunal Electoral de Nuevo León, así como una queja presentada internamente en el PRD. La sala considera que debe prevalecer la validez del Pleno del 9º Consejo Estatal del Partido Político, así como los actos emitidos en ese pleno. Con ello, la decisión de la sala da certeza respetando los actos internos del partido que definen, con base en sus reglas y en las decisiones de sus autoridades partidarias, sobre la postulación de candidaturas en Nuevo León por parte de ese partido. En sesión pública para decidir asuntos urgentes sobre postulación de candidaturas independientes a distintos cargos de elección popular del orden estatal y federal, la sala confirmó la negativa de registro de las fórmulas de candidatos independientes a diputados federales por el principio de mayoría relativa presentada por José Eduardo Santos González y Luis Herrera Sosa y Jaime Sandoval Álvarez, José Garza Rodríguez y José Castro Martínez. Y la Sala Jalapa. En el juicio 54 de este año, el Partido del Trabajo en Oaxaca promovió juicio a fin de impugnar la resolución del Tribunal Electoral del mismo estado que confirmó un acuerdo del Instituto Electoral de Oaxaca. Se trata de financiamiento público al partido relativo al mes de septiembre, pero del año pasado. El partido quiere que la Sala Jalapa ordene al consejero presidente del Instituto Electoral local que su caso lo resuelva el Consejo General, todos los consejeros, y no las direcciones o subdirecciones de ese Instituto Electoral local. Al respecto, la sala propone confirmar lo que dijo el Instituto y lo que dijo después el Tribunal de Oaxaca y calificar como infundados los planteamientos de ese partido político, pues para el cumplimiento de sus funciones el Instituto cuenta con órganos ejecutivos, es decir, sus direcciones y subdirecciones. Por tanto, si el Consejo General le ordenó al partido realizar las gestiones ante direcciones del organismo, así debe hacerlo. Así es que se resuelve confirmar lo que dijo el Instituto Electoral de Oaxaca y lo que dijo el Tribunal Electoral de la misma entidad. Y la Sala Ciudad de México anuló una resolución del Tribunal Electoral de Guerrero y ordenó inscribir a una ciudadana para que compita por una diputación local. El asunto 191 de este año fue promovido por Perla Martínez Ríos contra sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero. Y es que Perla consultó al Tribunal Electoral local si existe algún impedimento para contender como candidata a diputada local por mayoría relativa, así como por la vía de representación proporcional. Bien, al respecto, la sala ordenó, en primer lugar, anular tanto lo decidido en principio por el Instituto Electoral de Guerrero como por el Tribunal Electoral del mismo estado. Y en segundo lugar, hacer del conocimiento de Perla que, si se registró por el principio de mayoría relativa, cuyo periodo de registros ya concluyó, también podrá hacerlo por el de representación proporcional, registros que se encuentran en turno.
Y en el asunto 207 de este año promovido por Arcadia Islas Salinas en contra del INE por el registro de candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa dentro del proceso federal electoral actual, la Sala Ciudad de México resolvió que son infundados los motivos de Arcadia. La Sala Toluca, en los asuntos 34 y 35 de este año, relacionados con paridad de género en Hidalgo, el Tribunal Electoral de Hidalgo anuló una decisión del Instituto Electoral del mismo estado titulada «Se reconoce la libertad de los partidos políticos para construir su procedimiento para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputadas y diputados locales para el proceso electoral local actual». Y es que el Instituto Electoral Local dejó en libertad a los partidos políticos para que ellos establezcan los procedimientos. Pero el Tribunal Electoral de ese estado dijo no deben ser los partidos, sino el Instituto Electoral Local quien debe fijar las reglas. Esta decisión del Tribunal Electoral de Hidalgo fue impugnada ante Sala Toluca. La sala anuló la decisión del Tribunal Local. Los magistrados corrigen y precisan. La ley dice, a los partidos políticos les corresponde fijar criterios de votación para garantizar las reglas de paridad de género. Y en el asunto 37, miembros de la comunidad indígena Nahuatzén en Michoacán consultaron al Instituto Electoral de Michoacán lo siguiente: para este proceso electoral deben estar en el sistema de partidos políticos o en el sistema normativo indígena. El Instituto Electoral Local simplemente dijo que se suspenda la consulta. Los magistrados de la Sala Toluca al respecto dicen: la consulta sigue vigente. Y la Sala Especializada, al resolver el juicio 67, el PRI presentó demanda en contra del Partido del Trabajo por el supuesto uso indebido de la pauta al difundir los promocionales PT Aplanadora TV y PT Aplanadora Radio, los cuales carecen de contenido genérico y realizan apología a la violencia contra la mujer. La Sala Especializada dice que el motivo del agravio del PRI de que los promocionales no presentan contenido válido para la etapa de intercampañas es infundado. Ahora, juzgando con perspectiva de género, la Sala Especializada determinó que el promocional en televisión sí constituye uso indebido de la pauta, pues por la forma en que se presenta el mensaje político se reproduce un estereotipo negativo basado en género. Lo anterior porque se presenta un contexto de riesgo de violencia física particularmente grave. Ante esta situación, la Sala debe hacer prevalecer los principios constitucionales que procuran los derechos fundamentales de las mujeres. Por lo tanto, la Sala califica la conducta como grave y sanciona al Partido del Trabajo con multa, además de ordenar, claro, el cese inmediato de la difusión de ese promocional. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el Instituto impartió el curso Actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias, dirigido a las magistradas y magistrados de la Judicatura Electoral local, así como a su personal jurídico, con el objetivo de ofrecer una visión integral de la fiscalización, su reglamentación, facultades de comprobación, informes, criterios y rebase de topes de gastos de campaña. Durante su participación, el consejero electoral Ciro Murayama aseguró que la fiscalización debe tener un lenguaje ciudadano para que sea una herramienta al servicio de los derechos fundamentales de la democracia, el ejercicio del voto, contiendas equitativas, justas y limpias. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.